Sí. Se nos antoja un cafecito, ¿verdad? Bueno, vamos, les voy a hablar yo de un tema que a muchos no nos gusta que nos hablen con la verdad, pero que a nosotros nos gusta, o a algunos nos gusta que el pastor nos hable cosas bonitas, que nos hable al oído, ¿no? Pues hace 8 días el pastor, aparte de que nos fundió con la palabra, nos llenó de tierra, nos apaleó, nos apedreó, casi hubo hasta descalabrados, que no, en serio, hermanos. Pero gracias a Dios, porque pastor sabe que tiene todo el apoyo de la iglesia. Gracias a Dios. Gracias, hermanos, por ayudarnos a salir de este percance, vamos a llamarlo así, de este percance, pero todo salió bien, gracias a Dios. Bueno, y les voy a hablar de un tema que yo les voy a poner 3 tipos de cristianos que hay en la iglesia. Amén. Y ustedes se han preguntado por qué no recibimos. Si usted, y muchos ya sabemos la historia de cuando rompieron el techo donde aquel paralítico estaba acostado. Muchos de nosotros ya sabemos esta historia. Entonces dice que el paralítico estaba acostado y recibe la sanidad. Textualmente la Biblia dice que Jesús enseñaba. Jesús estaba enseñando y estaban los sacerdotes de la ley y los supuestos espirituales frente a Jesús. Y dice que el poder estaba allí para sanar. Sin embargo, nadie recibe poder ni percibe la unción de la casa, porque todos los sacerdotes que estaban allí eran totalmente carnales. No percibían, eran naturales y no podían acceder a la unción que estaba fluyendo en esa casa. Y este es un ejemplo que no podemos dejar pasar por alto, hermanos. Porque si a esos sacerdotes que estaban ahí cerca del Creador de los cielos y de la tierra, y no recibieron, pueden ustedes entender hasta dónde puede llegar nuestra naturaleza. A convertirse en un obstáculo para que no recibamos de Dios. Solo los 4 que rompieron el techo y el paralítico, ellos accedieron al entorno que había en ese momento, o la atmósfera que envolvía todo esto, que había en el lugar. Es impresionante ver que la Biblia está llena de personas que no reciben. Por ejemplo, Moisés, Aarón, lleno de gloria. Y todos los rebeldes estaban llenos de envidia. Dios llenó a muchos ancianos del espíritu que había en Moisés, pero a los rebeldes los dejó vacíos. Y nosotros, hermanos, nos podemos convertir en un cristiano rebelde, con un Dios vivo y tan palpable, hermanos. Si no cuidamos nuestra parte espiritual, puede sucedernos. Pero Dios está aquí, hermanos, para que no nos suceda. Y si a alguien está sucediendo, este mensaje, hermanos, es para que salga de ese estilo de vida. La revelación, hermanos, la idea, los misterios para crecer o para expandirnos. Pablo habla mucho del poder en Corintios 2. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Amén. Primera de Corintios. Amén. Vamos a ver algunos versículos en el capítulo 2 y capítulo 3. Bueno, aquí nos decía, Pablo habla mucho del poder del Espíritu. Y Pablo también nos habla en estos versículos
nos habla mucho de la humanidad que se interpone a lo espiritual. Y para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1, hermanos. La palabra de Dios dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Amén. En el capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, hermanos. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar una parte, y si no me alcanza el tiempo, le voy a pedir permiso al pastor de continuarlo el domingo. Amén. Entonces, yo sé que a muchos no nos va a gustar que nos hablen con la verdad, pero vamos a seguir. Cuando Dios nos lo indique, vamos a escuchar esto, hermanos. Amén. La iglesia no descansa en idea de gobierno, no descansa en idea ni de ricos, ni de científicos, ni de sabios. Hermanos, la iglesia se fundamenta, se desarrolla, se fortalece y descansa en el poder de Dios. Amén. Por eso, cuando una iglesia pierde poder, cuando pierde el poder de Dios, no tiene nada que hacer en la tierra, deja de ser funcional. Y gracias a Dios que aquí no pasa, pasa por allá, en algún lado. Entonces, hermanos, cuando no tiene nada que hacer en la tierra, pues deja de ser funcional, no sirve. El hombre natural, hermanos, como nos decía en el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces aquí vamos a escuchar tres tipos de cristianos, y aquí nos hablan también en la Biblia que hay tres tipos de cristianos, y los tres son hijos de Dios, pero no los tres disfrutan lo mismo. Vamos a hablar de estos tres tipos de cristianos, pues, hermanos. Amén. Amén. Saben que la palabra de Dios también nos captiva y nos impresiona, hermanos. Vamos rápidamente en el capítulo 3 de Corintios. En el 16, versículo 16, hermanos. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermanos. Amén. ¿Cómo es posible que los cielos no lo puedan contener, hermanos? Y Él se reduce para vivir dentro de ti y de mí. ¿Cómo es que un Dios tan grande puede vivir en cada uno de nosotros? Así es de grande y majestuoso nuestro Dios. Puede vivir dentro de un ser pequeño. El universo no lo puede contener. La galaxia, las estrellas, tiemblan ante Él, y Él decide usar una dimensión para morar dentro de mí y de ti. Ahora diga conmigo, hermanos: soy templo de Dios. Amén. Diga: el Espíritu de Dios mora dentro de mí. El Espíritu de Dios mora dentro de mí. Ahora, hermanos, piense solo en el libro de Génesis, capítulo 1. La tierra estaba desordenada, vacía,
el espíritu se mueve y por donde no había nada, aparece todo, se crean todas las cosas. Gloria a Dios. Con su sola presencia. Ahora Dios es espíritu que lo pone a vivir dentro de nosotros. ¿Se imagina el potencial, hermanos, con el que andamos las 24 horas del día? Wow. Gloria a Dios. Encima de nosotros, en el trabajo, en la escuela, en la casa, hermanos. Amén, gloria a El Dios. mismo poder que se movió en Génesis, la misma persona que hizo movimiento dentro de mí. Gloria a ¿Tenemos Dios. nosotros que temerle al diablo? No, hermanos. ¿Tenemos que temerle a las enfermedades? Tampoco, hermanos. Quien termina nuestra vida es Dios. Cuando dice, se acabó, cumpliste. Y Dios nos dice, ven de mi bendito, de mi Padre. Así vamos a ser recibidos. Amén. 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 Entonces, ese ser tan poderoso, hermanos, vive dentro de nosotros. Gloria a Dios. Gracias por su entusiasmo, hermanos. Como dice el pastor. Hay muchos versículos que nos hablan de que vive dentro de nosotros y nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Aleluya. Ahora, hermanos, esta pregunta es para todos nosotros. ¿Cómo me convierto en el templo de Dios? Cuando habla de que Dios mora en nosotros, ¿en qué parte de nuestro ser mora? Pero resulta, hermanos, que Dios no quiere nada con la carne. Rápidamente, hermanos, no lo busquen. En Romanos 8:1 dice, la carne no puede ni quiere agradar a Dios, y el que vive según la carne no le agrada. Por eso los sacrificios, hermanos, había que quemarlos. Dios mora en la carne del hombre. Perdón, Dios no mora en la carne del hombre. Dios no mora en los pensamientos del hombre, hermanos. Dios mora en el corazón. Y el corazón traducido es el espíritu. Dios vive y mora en el ser humano. Todo lo de Dios con el espíritu tuyo. La Biblia dice, hermanos, que el lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí. Dios no mora en la carne, Dios mora o va a morar en tu espíritu. Amén. 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 Sigue diciendo, hermanos, sino en el espíritu del hombre, Dios no mora en la carne del hombre. Gracias, hermanos. Dios es un ser espíritu. Él es un espíritu. Por eso tenemos un lenguaje espiritual. Gloria a Dios. Mientras más la iglesia se aleja de lo espiritual, más débil es, más mundana se convierte y menos poder tiene. Y hay mucho crecimiento, hermanos, pero hay poca calidad. Así es. Dios quiere que crezcamos en calidad. Y vamos a ir rápidamente, hermanos, en Efesios, capítulo 2. Dice, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. En el Espíritu somos morada, hermanos. Y somos morada de Dios. Pero en donde el Espíritu no está, el Espíritu no está en la carne. Y en San Juan, hermanos, capítulo 14, versículo 23. ¿Cuál? Sí, hermanos, 14, 23. Aquí dice, Jesús lo dijo mejor que todos, hermanos. Porque dice, respondió Jesús y le dijo,
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Amén. ¿Escuchó, hermanos? Haremos morada en él. Está hablando de que el Padre y el Hijo viven dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Que es tener Padre, y el Padre es el Espíritu. Jesús prometió trabajar desde adentro para afuera, vivir dentro de nosotros. ¿Cuál es la condición? Si guardamos sus palabras, a donde nos llevan a tener realmente la condición para que nuestro espíritu sea templo de Dios y Él pueda vivir dentro de nosotros. Aquí en la Biblia, hermanos, les decía, habla de 3 tipos de cristianos: los carnales, que no sé, que así se dicen los chavos, ¿verdad? Carnal. Eso no es. Nos habla de 3 tipos de cristianos: los carnales, los naturales y los espirituales. Como les decía, los 3 son hijos de Dios, pero 2 no van a disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. El carnal y el natural no acceden, hermanos, a las cosas sobrenaturales, solo el espiritual. Y así que la única forma de que yo me convierto en el templo del Dios vivo es cuando yo soy espiritual. Amén. Amén. Y no soy carnal, porque Dios no quiere nada con la carne. Dios es todo con el Espíritu y por el Espíritu. Amén. ¿Qué es un hombre natural, hermanos? Aquí vamos a ver un ejemplo, que es aquel que tiene una mentalidad que no accede a las cosas espirituales. Un hombre natural no percibe las cosas de Dios. El hombre natural, hermanos, desperdicia muchas bendiciones que no disfruta porque su naturaleza caída no le deja acceder a la naturaleza de Cristo. ¿Y sabe cuántos cristianos puede haber naturales? Hermanos, llegan a la iglesia y le preguntan a un hermano, al que tiene ya más años: ¿cuántos años lleva usted aquí como líder, como cristiano? Van a contestar: yo orgullosamente tengo 20 años siendo cristiano. Dice: perfecto, ¿y qué ha hecho para Dios? ¿O qué hemos hecho para Dios? Pues le van a contestar: pues le he sido fiel aquí en la iglesia, he venido todos los domingos. Pero ¿qué ha hecho para Dios? ¿Sigue siendo el mismo hombre de hace 20 años? Porque no pudo acceder o no quiere acceder a las profundidades de las riquezas que Dios predestinó para él. Porque su vida natural no le deja acceder a los beneficios que ya Dios tiene para él. Y van a pasar otros 20 años y no va a ser nadie. Amén. Amén. Incluso puede haber pastores pastoreando naturalmente, calculando las cosas y midiendo con la mente del hombre todas las cosas, no entendiendo que esto es un misterio. Y que no se ha revelado. La Biblia dice, hermanos, donde leímos en Corintios, vamos a regresar a Corintios, hermanos. Pero vamos a ir a 2 de Corintios, 2:14. Amén. Dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Aquí Pablo habla porque
no le ha concedido, no la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo revela. Porque Pablo está hablando el sistema y el medio en que Dios nos revela por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu no le revela la carne. Le revela al Espíritu. Pero este espíritu del hombre debe de estar dominando la carne para poder darle paso al pensamiento del Espíritu. Y Pablo está hablando como acceder a los misterios y a la profundidad. Mire, podemos estar aquí hablando, hermanos, y puede haber gente texteando en el celular o viendo hasta el San Facebook. Lo bueno que aquí no pasa. Eso es natural, hermanos. Y aunque esté aquí en la iglesia y esté aquí con nosotros, le está dando prioridad a un texto. Un natural que no entiende que su vida depende de lo que se está hablando en este momento, de la palabra de Dios. Y no puede acceder, hermanos. Pierden el tiempo en la iglesia, no crecen espiritualmente, porque su vida natural no le permite percibir las cosas que Dios le ha concedido. No se puede manejar las cosas espirituales naturalmente. No podemos ni permitir, hermanos, que ese famoso San Facebook nos haga a nosotros vivir naturalmente, cuando nuestro reino es espiritual. Amén. 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 Nuestro reino no es de este mundo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Eso no es lo que va a cambiar. Es cuando la iglesia hace esto, cuando nos arrodillamos frente a Él, hermanos. Y escuchen, hermanos, nosotros nos podemos arrodillar y le podemos pedir a Dios por todas nuestras necesidades o alguna enfermedad. Y le podemos pedir hasta que si tenemos algún problema, hasta de endemoniados, hasta el mismo diablo puede ser atado en ese momento, hermanos. Como algunos hemos visto o hemos sido testigos de estos eventos. Amén. Amén. Sí, así es. Entonces, Satanás, hermanos, o el diablo, o quién sabe cuántos sobrenombres tiene, trabaja, hermanos, desde la parte espiritual del ser humano. Y desde ahí destruye. Así la iglesia debe caminar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y las cosas del Espíritu son de Dios. ¿De quién son, hermanos? De Dios. Entonces el natural es un enemigo, hermanos, también de las cosas del Espíritu de Dios. El natural no valoriza las cosas del Espíritu de Dios. El natural no se abre a las cosas del Espíritu de Dios. Y si no se abre a las cosas del Espíritu de Dios, hermanos, entonces ¿a qué se abre? Jesús dijo, hermanos, la palabra mata, mas el Espíritu da vida. La vida está en el Espíritu. El Espíritu del Omnipotente nos formó, hermanos, y el soplo de Dios nos dio vida. Oiga esto, ¿por qué para Él son locura y no las puede entender? Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Yo quiero comprar la casa que están vendiendo aquí de 3 pisos, hermanos. Porque ahí sí cabemos todos. Entonces, ¿cuánto cuesta? No sé cuánto cueste. 3 millones de pesos, hermanos. Es poco. Pero le dicen o el pastor la quiere comprar
pero le dicen al pastor, espere que pase la crisis, pastor, y métase en fe. Ese es el natural, porque el natural calcula 2 más 2. Pero cuando al natural tú le dices que Dios da fuerza al que no tiene, y que Dios multiplica al que no tiene ninguna, Gloria a Dios. el natural dice eso es imposible. Eso es lo que dice el natural, que eso es imposible. Porque el natural es hasta bien científico, hermanos. ¿Cómo va a decir el natural? Pues que no es posible. Que 2 más 2 nos van a dar 4. Es lo natural. Pero ¿cómo te explicas que Dios multiplica? Eso el natural no lo entiende. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, hermanos. Debemos de caminar en lo espiritual y con gente espirituales. Entonces el natural no percibe las cosas del espíritu y no las alcanza a entender, porque para él son locura. El hombre natural o los cristianos naturales, hermanos, no perciben las cosas del espíritu. Eso es para que les quede, lo entiendan bien y les quede bien grabado. Ellos no valorizan las cosas, ellos no le dan importancia a lo que Dios está haciendo. Un siervo de Dios, hasta cierto punto, hermanos, literalmente son personas que nunca van a disfrutar las cosas que son del Espíritu, porque ellos no tienen una mente, una actitud, un vocabulario, hermanos, y una forma de vivir totalmente natural. ¿Le seguimos, hermanos, o le paramos? Aquí. Bueno, vamos a ir rapidito. ¿Sí entendieron cómo es un cristiano natural? Bueno, ahora vamos rapidito a el hombre o al cristiano carnal. Ya hablamos del natural. Ahora, el cristiano carnal, hermanos, no vamos a hablar del limpio o del brujo o del narcotraficante, hermanos. Esos ya son carnales y ya investigamos y están hasta endemoniados. Estamos hablando de cristianos que vienen cada domingo, que alaban a Dios, que pueden dar diezmo, hermanos, pero que todavía están o son carnales. Cuando Pablo está hablando a Corintios, no le está escribiendo a una discoteca, hermano, le está escribiendo a una iglesia cristiana. Y le está diciendo, ustedes los carnales, escuchen este mensaje, que nadie quiere escucharlo. Queremos escuchar lo bueno, lo bonito. Este mensaje, hermanos, nadie quiere escucharlo. Nos gusta escuchar que nos hablen hasta en el oído, o que la Virgen nos hable. Pero por si acaso, hermano, dígale a alguien que esté allí a su lado, hermanos, eres carnal, pero por si acaso, esto es para ti. Mire cómo Pablo, hermanos, identifica. Mire cómo Pablo identifica a los carnales y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. Escucha, a los carnales, tú no puedes hablarles como a gente espiritual, porque ellos van a querer pisotear al carnal. El carnal no quiere lo espiritual, están allí, pero ellos no le dan importancia. Entonces Pablo dice a los carnales, no pierdas tu tiempo hablándoles como a espirituales, porque no entienden, porque no te van a entender. Pablo dice, le voy a hablar como a carnales, le voy a revelar dónde está su carnalidad, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Hay cristianos que ya llevamos 10, 20 años y todavía seguimos siendo como niños en Cristo. Amén. Los hermanos les dije que no les iba a gustar. Es decir, están en Cristo o no están fuera de Cristo. Pero tienen dos problemas. Ahora son carnal y son niños, como nos dice en el versículo. A los niños, hermanos, hay que vivir dándoles leche, hay que soportarles su niñez, su forma de hablar infantil, su forma de comportarse infantil. Pablo dice, ustedes todavía no han crecido, son niños. No puedo hablarles de los misterios porque ustedes son todavía unos niños. Amén. ¿Se están gozando, hermanos, en la palabra? Y sigue diciendo, no puedo entregarles cosas gloriosas porque son niños y no las van a valorar porque son niños, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Miren, hermanos, donde él dice, porque aún no sois capaces, Pablo dice, aún no sois capaces porque aún sois carnales. Pablo dice, pero su niñez espiritual y su carnalidad lo hacen incapaz de recibir. Ustedes no son capaces de recibir lo que yo tengo, les está diciendo. Dice Dios, comienza a describir las manifestaciones de la carnalidad de esta iglesia, no de esta. Habiendo entre vosotros, fíjense lo que dice, hermanos, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Aquí no pasa nada de esto. No soy carnales y andando como hombres normales. ¿Cuáles son los síntomas? Las señales de un cristiano en Cristo Jesús. Que bebe solo leche porque es carnal. ¿Cómo identifica un cristiano carnal? Pues si vamos a ver nomás algunas, hermanos, porque no nos alcanza el tiempo. Vamos a describir unas cuantas. Primero está siempre en las cosas de la carne. Vamos rápidamente a Romanos 8:5. Amén. Amén. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. El carnal dice, hermanos, no hagan esto. El espiritual dice, hay que hacer esto porque es para Dios. El carnal dice, me ensucié los zapatos, pastor, ya necesitamos que echen pavimento acá atrás. Ese es el natural y el carnal, hermanos. Pero el espiritual dice, vale más un alma que un par de zapatos. Le dan más prioridad a las cosas naturales que a las cosas espirituales. El carnal nunca tiene tiempo para la obra de Dios, pero sí le sobra tiempo para su tiempo. El carnal, tú le dices, híjole, hermano, se me van a quedar viendo feo, pero se los tenemos que decir. El carnal, tú le dices, hermano, durante los 7 días de la semana, ¿cuándo puedes venir a orar en la mañana? No tengo tiempo. Pero cuando van de vacaciones, hermanos,
A las 3, 4 de la mañana ya están listos con la maleta. ¿Sí o no, hermanos? Lo bueno que aquí no pasa. Todos los días, hermanos, no estoy hablando de ustedes, hermanos. Todos los días son fieles a su trabajo, hermanos. No fallan. Pero para las cosas de Dios nunca tienen tiempo. Son carnales. Le dan prioridad a las cosas de la carne más que a las cosas del Espíritu. ¿Le seguimos, hermanos? Sí. El carnal, hermanos, tiene tiempo para ir de compras, ir al cine, jugar fútbol. Eso está bien, hermanos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, hermanos. El problema es que cuando el tiempo de Dios no aparece en ti y somos o son tan ágiles para las cosas que los beneficia a ellos y no beneficia las cosas de Dios. Pero son tan lentos, hermanos, para las cosas que beneficia el reino de Dios. No se enojan para las cosas naturales, pero cualquier cosa quieren ser jueces, hermanos, para las cosas espirituales. Aman más las cosas, los deleites que a Dios. Y sigue diciendo, hermanos, vamos al 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 2. Amén. Es 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 2. Amén. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Le seguimos? Sí. Impios, sin afecto natural, implacables, esos que se creen el Sansón del siglo XXI, calumniadores, intemperantes. ¿Le seguimos? Sí. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Y lo de Dios le molesta que prediquen el Evangelio. Y todo le molesta, todo lo de Dios, hermanos. Pero entonces, ¿de qué reino es, hermanos? Si todo le molesta. ¿Cómo yo me voy a molestar? ¿O cómo un cristiano se puede molestar, hermanos? De que nos encontramos a alguien en la calle hablando del Evangelio, compartiendo el Evangelio, hermanos. ¿Cómo nos podemos molestar? ¿Acaso no somos cristianos espirituales? ¿O todavía somos carnales o naturales? Sigue diciendo, hermanos, en el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Personas que encuentran espacio, tiempo y dinero para deleitarse a ellos mismos. Pero aquí no hacemos esto, hermanos. Pero no encuentran tiempo, ni espacio, ni dinero para la obra de Dios. Y aquí nos habla mucho también de que debemos ofrendar, que vamos a diezmar. Hace 8 días ya dijo Silvia que vamos
a diezmar doble para otra camioneta más, más potente. Otra camioneta más potente para el pastor. Amén. Entonces no encuentran tiempo, ni espacio, ni dinero para la obra de Dios. Son carnales. ¿Seguimos, hermanos? Bueno, entonces aquí 3 síntomas. Vamos a hablar de 3 síntomas. Andan, hablan y viven como los del mundo, hermanos. Hablan y viven como los del mundo. No hay una diferencia entre ellos, hermanos. Lo bueno que aquí no pasa. No hay una diferencia entre ellos. Comparamos un inconverso con un cristiano natural o carnal y son iguales, hermano. Porque hablan como los del mundo, actúan como los del mundo, hermano. Andan repitiendo todo, le copian todo y le repiten todo, ¿no? Como los monos. Nos sigue diciendo, hermanos, que Pablo le reclama a Corintio en el capítulo 3 y le dice: no sois carnales y andan como los hombres, o sea, andan como las personas normales del mundo. Nosotros no podemos conformarnos a este mundo, hermanos. La Biblia dice, vamos rápido en Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces dije, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El carnal nunca va a conocer la voluntad de Dios, porque no la conoce, porque vive conforme al ser humano. Un hombre o un cristiano natural, o los mismos cristianos que hablan como hablan los demás. Entonces el carnal se conforma con las cosas de este mundo, hermanos. Y para reducirlo, ahora, ¿cuánto tiempo me queda, pastor? ¿Ya me pasé? 12:10. ¿Me regalan 5 minutos? ¿Quién me regala 5 minutos? 5, 10, 15. Bueno, vamos a reducirlo un poco, hermanos, por el tiempo. Ahora, del espiritual está el natural, que no percibe, no entiende y no accede. Y está el carnal, que está en la iglesia, puede estar cantando en el coro, hermanos, puede estar acá y ser un infantil espiritual, y que tenemos que hasta sobrellevarlo. O Pablo dice que rechacen al carnal, que lo pisoteen, que lo avergüencen. No. Dice, tengo que hablarles como ustedes, como a niños, para sobrellevarlos, porque ustedes no son capaces de sobrellevar todo lo que yo tengo. El carnal se sobrelleva. Son cristianos y están dentro de la iglesia. Pablo sigue diciendo, hermanos que están en Cristo, ustedes, hermanos carnales, les llama hermanos y le puede llamar carnales. Entonces el carnal no crece, el carnal
hay que seguir dándole pedacitos de comida, hermanos, para que no se ahogue. Y hay que darle casi el líquido porque el carnal todavía no llena, todavía no desarrolla sus dientes espirituales, hermanos, para comer sólido. El carnal no puede depender de su rodilla, hermanos. Quiere depender de la de otro hermano, o la de la rodilla del pastor. El carnal no quiere ayunar, quiere que el pastor ayune por él. Siempre vive pidiendo oración, hermanos, pero él no ora por nadie. Porque es tan infantil que no puede acceder. Amén. Amén. Entonces sigue diciendo, hermanos. Ya no lo terminamos. Mientras el natural y el carnal están mirando al espiritual, está escribiendo, hasta hablando con ángeles, hermanos. Y mientras el carnal y el natural se ven nerviosos, el espiritual dice el jueves y el viernes hay servicio en la iglesia, hermanos. Porque el espiritual no lo mueve lo natural ni lo carnal. El espiritual se anticipa a los acontecimientos, hermano. Cuando ahí están llorando, él está riendo porque sabe que hay una gloria que se aproxima después de este tiempo difícil. Amén. Amén. Entonces Pablo habla del hombre espiritual. Pablo, el hombre, es el que representa al hombre espiritual. Ni siquiera Pedro habla tan profundo, hermanos. ¿Cómo puede haber, hermanos, en estos tiempos predicadores que piden hasta para ir a predicar, piden su hotel de 5 estrellas, hermanos? Y tienen que ir por ellos al aeropuerto con guaruras y con limusina. Amén. Entonces, Pablo decía, ¿cuál es la... ¿Y saben qué decía Pablo, hermanos? ¿Cuál es la cárcel que está más cercana? Porque Pablo vivía en las cárceles, ¿no? ¿Sí entienden? Sí. Y es tan sabio y tan entendido, hermanos. Llegó a una ciudad que adoraban a no sé quién, hermanos. Eran tan idólatras que tenían un altar que decía para el Dios no conocido. Y hay que ser idólatras hasta que se hartaron, hermanos, de adorar todos los muñecos y después dijeron, vamos a hacer un altar para el Dios que no conocemos. Y Pablo dice, ese Dios que ustedes no conocen creó los cielos y la tierra y es el Dios que yo predico. Muchas veces, hermanos, a los predicadores o a los pastores les levantan calumnias o les levantan no sé qué tanto de mentiras les levantan, hermanos, y les inventan cada cosa, ¿no? ¿Y qué va a decir la iglesia, hermanos? Y a Pablo le daban, hermanos, 40 pedradas y cuando la gente se iba, se sacudía, hermanos. Porque mi reino no es de este mundo, hermanos. Mi reino es el de arriba. Aleluya. Amén. Amén. El reino espiritual, el que no se atormenta. Ese es el espiritual. Cuando no tiene y el que no se deja manipular cuando tiene. El espiritual de vivir en escasez y seguir levantándose, adorar a Dios. Y puede tener en abundancia y sigue adorando a Dios, hermanos. El espiritual, como Pablo dice, en enfermedad, Pablo se enfermó, hermanos. Pablo dijo,
en salud y en enfermedad y en lo que sea, estaba enfocado en Dios. En el reino de Dios, hermanos, el espiritual, el que se enferma, el que pasa en una cama llorando de dolor, hermanos, gritando. El espiritual, el que no le grita a los hombres, el que le pide a Dios. El espiritual, el que dice Jehová Dios y Jehová quitó. Y su nombre es bendito, hermanos. El espiritual que dice, estoy caído, me duelen todos los huesos, pero dice, estoy aquí por el llamado de Dios. El carnal dice, estoy enfermo, me duele todo, no voy a la iglesia. El espiritual dice, gloria a Dios que lo permitió. Una gloria mayor se acerca. El espiritual, el que dice, como esté, si voy a morir, pues voy a morir. Es la voluntad de Dios, hermanos. El espiritual está centrado en Dios. Y no en el mundo. No busca su beneficio, sino busca el reino de Dios. Para terminar, hermanos, el único que dirige a los pastores, a los predicadores, a los servidores de Dios, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Somos cada uno tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirlo desde adentro. Amén. Es todo, hermanos, espero que les haya gustado. Dios les bendiga. Qué poco se puede ver cuando se nos dicen nuestras verdades, solamente cuál es esto. El carnal no percibe las cosas de Dios, no tiene interés por las cosas del reino. El natural, perdón, el carnal es el que está en la iglesia pero vive como el mundo, piensa como el mundo, habla como el mundo, prefiere las cosas del mundo, pero el espiritual es aquel que está unido a Cristo. Y Jesús dijo, separados de mí, Nada puede. nada podéis hacer. ¿De cuál es esto? Yo creo que todos en algún momento fuimos naturales. En algún momento carnales. Y es donde muchos todavía pueden o podemos estar. Pero los espirituales son los que están unidos a Cristo. Y para estar unidos a Cristo tenemos que morir a la carne. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, en este tiempo, con la familia, en esta situación económica, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si estás separado de Cristo, por preferir los placeres de la carne, es tiempo de buscarlo a Él. Ayer recordaba y decía con mi esposa qué importante es volver a los fundamentos del Evangelio. Qué importante es volver a la cruz, al mensaje de la cruz. Qué importante es volver al mensaje de renuncia total. Qué importante es volver a cantar aquellos cantos como algunos cantamos, que a veces no entendemos, se escuchan muy bonitos, pero para arder se necesita leña, y la leña para ser puesta en el fuego tiene que haber sido cortada del árbol, tuvo que haber sido muerto ese árbol para que ardamos.